pues más que una pregunta, algo como para ayudar al debate. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de los ponentes aquí a la Facultad de Economía, al Auditorio Ho Chi Minh. Y bueno, soy de la idea de que nos dirigimos paulatinamente a escenarios cada vez más autoritarios en todos los ámbitos de la vida política y social de México, y que el regreso del PRI es precisamente la forma en que se está reactualizando ese autoritarismo en nuestro país. También que lo que estamos viviendo, más que observando, es una sistemática inhibición de la protesta social desde el 1 de diciembre de 2012, con encapsulamientos, detenciones arbitrarias, grupos de choque, halcones, principalmente en la ciudad, pero no únicamente, como también pasa en Veracruz, ¿no? Con excesos policíacos, una gran cantidad de vejaciones y violaciones a derechos humanos. Y bueno, pero en este sentido, yo les quisiera preguntar qué pasos y en qué dirección tendrían que ser estos para que la izquierda pueda hacer frente a la represión y evitar la reactualización del autoritarismo, ¿no? O sea, la propuesta es seguir marchando en mítines multitudinarios como los de Andrés Manuel, o son acciones directas como la que proponen los grupos que se hacen llamar a sí mismos anarquistas. ¿Qué opciones tiene la izquierda en la ciudad y en México para hacer frente a estos dos problemas? Gracias. Una pregunta a los dos, si pueden hablar un poco del papel de Estados Unidos en la situación política de México y qué especulan sobre qué podría pasar si la crisis estadounidense se agrava o si cae más rápido su hegemonía, que ojalá ocurra. Nos hicieron 9 preguntas, ¿no? Y todas, algunas son semejantes, otras diferentes. Por ejemplo, la primera, el tema de la movilización social, los movimientos sociales, claro que fue a Julio, pero voy a referirme a ella porque también se preguntó más adelante. Yo creo que lo único que puede detener estas reformas estructurales y darnos la posibilidad de construir un país diferente es la movilización social. El tema es qué tipo de movilización social, ¿no? Por ejemplo, tú mismo y la compañera después hablaban del paro nacional. Yo en principio, pues sí, lo que tendríamos que ponernos de acuerdo primero es qué entendemos por paro nacional, qué entendemos todos por paro nacional o qué consenso hay sobre la idea de paro nacional y si tenemos realmente capacidad de organizar un paro nacional. Por ejemplo, alguien habló del paro nacional en las fábricas, hasta dónde los sindicatos o los trabajadores de las empresas nos respaldarían a los que estamos a favor de la movilización social en ese paro nacional, porque el paro nacional, si no tenemos una base de organización en empresas, en los sindicatos, en los centros de trabajo, en las universidades, pues podría ser un fracaso. Entonces es muy importante, o sea, yo no niego el paro nacional, puede ser el camino, pero tiene que ser una medida eficaz. No podemos estar dando palos de ciego y equivocarnos con medidas de movilización social pues que sean infructuosas o que produzcan desaliento entre las propias personas pues que acompañan o defienden nuestra propuesta. Entonces eso diría respecto al paro nacional, sí, pero dependiendo qué entendamos por paro nacional y qué tan eficaces vamos a ser en las medidas a favor del paro nacional. Autodefensas en Guerrero, hay que distinguir, ustedes lo saben, los medios lo han hecho, los estudiosos lo han hecho, entre autodefensa y policía comunitaria. Lo que tiene, por ejemplo, reconocimiento totalmente jurídico en el artículo 2 de la Constitución es la policía comunitaria, es decir, las formas de organización de los pueblos, de las comunidades indígenas, pues que establecen sus mecanismos de seguridad pública al interior de la comunidad. Eso no solamente está fuera del derecho, sino que es totalmente constitucional, ¿no? Por otra parte están las autodefensas, que en sí mismas no pueden, no es que yo diga que sean antijurídicas o ilegales, ¿no? Pero las autodefensas hay que entenderlas de otra manera, es decir, no son formas comunitarias, no son formas indígenas, sí, porque si son formas indígenas entonces son policía comunitaria, y las autodefensas surgen pues ante la debilidad del Estado, ante la debilidad de la seguridad pública, ante la debilidad de las policías municipales, estatales, federales, ante los errores del ejército
y la inconstitucionalidad de que el Ejército y la Marina realicen tareas de seguridad pública. Entonces la autodefensa es una respuesta al Estado fallido mexicano, y en sí misma como forma de organización ciudadana pues podría estar respaldada por el derecho, ¿no? En algunos lugares del mundo, por ejemplo, a los policías, a los jefes de la policía se les elige, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que en México eligiéramos a los jefes y a los comandantes de la policía para que hubiera un mayor control. Bueno, va a decir Julio, bueno, con este tipo de elecciones tan fraudulentas, ¿qué tipo de policías elegiríamos? Y tendría totalmente de razón, pero hipotéticamente, teóricamente, idealmente, debieran ser elegidas este tipo de autoridades, jefes policíacos, para que haya un vínculo con la ciudadanía. Entonces, yo estoy a favor de las autodefensas, me parecen que han sido una respuesta al Estado fallido, y pues hasta el momento han sabido defender algunas comunidades. Es verdad que esto no priva o no limita la idea también del otro lado de que algunas autodefensas pueden estar infiltradas por el propio crimen organizado. Entonces habría que cuidar mucho esto para que las autodefensas en las comunidades no se infiltraran con el crimen organizado. Respecto al paro nacional ya mencioné, la pregunta de Mancera, ¿no? Pues sí, yo creo que es importante también al gobierno del Distrito Federal hacerle un llamado. El gobierno del Distrito Federal, a diferencia de los gobiernos anteriores, pues ha quedado bastante subordinado a la política del gobierno federal, y habría que recordarle a Mancera que quien lo eligió pues somos los ciudadanos del Distrito Federal y no Peña Nieto ni el gabinete federal. Yo creo que el propio Mancera debe tener un mayor compromiso con los ciudadanos de la capital de la República, y desde luego yo condeno y rechazo esta idea militarista que tienen las autoridades del Distrito Federal de incrementar fuerzas policíacas en las manifestaciones. Eso me parece que es lo único que estimula e incentiva es la realización de más violencia. La policía desde luego debe estar al pendiente, en fin, pero no debe estar en las calles durante las movilizaciones ciudadanas, y ese aparato represivo, ¿no?, para propiciar daño o miedo, en la clase media no es adecuado. Hay que recordarle a Mancera que fue elegido en una ciudad y por ciudadanos de izquierda mayoritariamente, y que se debe a ellos y no al gobierno de Peña Nieto, y que debe tomar cierta distancia o bastante distancia de ese gobierno para defender los derechos y los intereses de los habitantes del Distrito Federal. Respecto a las crisis al interior del PRI, bueno, sí, yo creo que se van a ir manifestando las crisis al interior del PRI debido a el estancamiento económico. Yo no creo que haya un crecimiento económico ni en este año ni en los próximos años. A mí me parece que va a haber estancamiento económico durante todo el sexenio de Peña Nieto. Desde luego también la injerencia de la política norteamericana va a estar presente, y habrá sectores del PRI que rechacen esa política injerencista de los Estados Unidos en nuestro país. Y la misma movilización social, si en los próximos meses y años en México es exitosa, pues servirá también de revulsivo al propio PRI, pues para reorientar lo que está haciendo actualmente en el gobierno federal. Nuevamente, ¿no?, la forma de cambiar esta situación es a través de la movilización social. Hablaban aquí también de nuevas formas de lucha, de nuevas vías del ejercicio de la participación y de la movilización de la izquierda. Yo creo que sí, estamos ayunos de estas nuevas formas de lucha, y aquí habría que reflexionar más. Es decir, y lo dijo Julio, ¿no?, ¿qué requerimos en nuestro país para la movilización social? Formas de desobediencia civil como las de Gandhi, Mandela, o formas de participación y de movilización social distintas, es decir, un poco más duras, más radicales. Yo en esto soy moderado, ¿no? Discúlpenme, en esto soy moderado. Yo diría que primero vayamos a las formas de movilización social pacíficas, que las estudiemos bien para no hacer el ridículo, para que seamos eficaces, y vamos viendo, ¿no?, vamos viendo cómo funcionan esas formas de movilización social
para pasar a otras formas de lucha. En los próximos meses, en este mes y en los próximos meses y en los próximos años, como la élite en el poder en México está empeñada en las reformas estructurales, pues no van a acabar con las movilizaciones sociales, ni con los grupos en las calles. Pues están insistiendo en una agenda de reformas estructurales muy ambiciosa que favorece al poder fáctico internacional y nacional. Esa pretensión gubernamental pues se va a enfrentar una y otra vez con movilizaciones sociales. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para que a las primeras de cambio no nos vayan a reprimir y vayan a sembrar el miedo en la sociedad, como hicieron en el 68, ¿no? Y que después la movilización social y la sociedad quede inerme ante la imposición de estas reformas estructurales. Por eso yo diría, pues vamos poco a poco, vamos viendo y vamos generando mecanismos de organización social que no los tenemos. ¿Cuál es la organización social que tenemos en las fábricas? Realmente cómo estamos organizados en las universidades públicas, cómo estamos organizados en la burocracia federal o en la burocracia estatal o municipal, con cuánta gente contamos. Tenemos que fortalecer esta labor de organización en todas las estructuras sociales, universitarias e institucionales del país y comenzar con formas de lucha pacíficas, diría yo. La protesta social, sí, la inhibición de la reforma estructural o de las reformas estructurales es la protesta social, es nuestra única arma. Hace unos días me entrevistaron y me dijeron, a ver, ¿qué armas jurídicas, qué recursos jurídicos tenemos contra estas reformas estructurales? Pues yo me muero de la tristeza porque no tenemos vías jurídicas, ¿no? El amparo les comentaba hace un momento, es una, por ejemplo, vía cancelada para la reforma constitucional petrolera o energética, porque dice la ley de amparo, es improcedente el amparo. ¿Qué tenemos más? Pues unas controversias constitucionales que podría realizar el gobierno de Mancera. El gobierno de Mancera del DF puede ir en controversia constitucional contra la reforma constitucional, pero yo me pregunto si el gobierno de Mancera iría a la controversia constitucional. Esto es algo que le debemos demandar a Mancera. Y esas son todas las vías que tenemos aquí en México. Bueno, podemos acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero el presidente de esa comisión pues es una persona ahí que colocó Manlio Fabio Beltrones, no creo que nos haga mucho caso. Entonces tenemos vías internacionales, podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos ir ahí ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también esas estructuras internacionales pues están limitadas y subordinadas a poderes fácticos transnacionales. Es decir, desde el punto de vista jurídico institucional, no tenemos vías de defensa jurídica para enfrentarnos a esta avalancha de reformas estructurales. Sé que, por ejemplo, los compañeros del ESME, está bien eso, hay que hacerlo, han promovido quejas ante la, por ejemplo, Procuraduría Federal del Consumidor para no pagar la luz. Bueno, si el que quiere hacer eso, pues que lo haga, ¿no? Hay un mecanismo ahí de suspensión para no pagar la luz. Yo creo que a esas formas de lucha que establece, por ejemplo, esa ley de protección al consumidor, pues debemos ampliarlas y emplearlas los que querramos emplearlas. Pero no tenemos muchas vías jurídicas, entonces la única vía que tenemos de lucha es la vía social, la vía política, la movilización social, no tenemos más. Luego el papel de USA en México, pues sí es muy grande. Ese papel va a ser cada vez más influyente. Toda la política económica de nuestro país, toda la política macroeconómica, la política monetaria, la política de precios, toda esa política la diseña el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la diseña la Reserva Federal. No tenemos autonomía ni soberanía en ese ámbito. La política educativa, bueno, pues con la reforma educativa que hubo, se dice, y con razón, si uno lee los documentos de la OCDE, que la reforma educativa es una calca de las propuestas de la OCDE, ¿no? De la OSD. Pues sí, ahí también tenemos toda una influencia externa. La política de seguridad nacional y de seguridad pública también nos la dictan los Estados Unidos. Y ahora nos van a dictar otro tipo de política respecto a los recursos naturales de México con la reforma energética. Yo tengo mucho temor que esto siga avanzando, porque va a haber cada vez menos espacios de autonomía y de libertad. Pocos espacios como este de la Universidad Nacional o de las universidades públicas. Y van a ver que próximamente el siguiente paso va a ser
la privatización de la universidad pública en nuestro país. Entonces, sí tenemos que pararlos, y tenemos que pararlos con una gran organización social y con movilización, porque ese papel de los norteamericanos, de los países europeos, de los grandes organismos financieros internacionales, va a ser creciente en nuestro país. Y tal vez en 5 años o en 3 años ya no vamos a poder hablar de educación laica, gratuita y obligatoria, ni universidad pública, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que ha pasado con esta ley aberrante, que es una ley a la que no le hemos dado seguimiento. Una ley que se aprobó con el voto en contra de nosotros en la legislatura anterior, que es la ley de asociaciones público-privadas. Con esta ley se va a privatizar, como ocurre ahora en España, todo el sector salud, ¿no? El sector educativo, las obras públicas. Bueno, no les pongo el ejemplo de Marcelo y de la Supervía, ¿no? Todo eso se hace a través de un marco jurídico de leyes que permiten que el Estado se vaya retrayendo en su participación social y económica para que ese espacio lo ocupe el sector privado. Entonces, por eso tenemos que alertarnos. Ahorita estamos muy satisfechos aquí en la UNAM, los profes, ¿no? Y los académicos, porque decimos, bueno, cobro mi sueldo, mi PRIDE, mi estímulo en el SNI, pero yo me pregunto, ¿y cuánto tiempo me va a durar eso? Cuando me vaya a jubilar, ahora tengo 50, cuando llegue a los 65 y eso, y que me vaya a jubilar o a los 70, voy a tener derecho a una pensión. ¿Qué va a pasar con mi vida, no? Pensando en este criterio y argumento egoísta de ver para nosotros mismos. Si nos acaban con la universidad pública, si la privatizan, olvídense. Van a privatizar la universidad pública, el ISSSTE, el Seguro Social, lo poco que nos queda de público va a estar privatizado. Todo va a ser empresa privada y ni siquiera manejado por empresarios nacionales, sino por grandes transnacionales. Vean el desastre que ha ocurrido con la alimentación. En México hasta hace pocos años éramos autosuficientes en la producción de granos. Hoy todo lo importamos y esto está en manos de un sector pues transnacional. Todo puede ser sujeto de negociación. Yo me pregunto si mis propios órganos, ¿no? Mis riñones, en fin, ¿no? Actualmente la Ley General de Salud dice que eso está fuera del comercio, pero yo no dudo que en próximas legislaturas algunos compañeros diputados, senadores digan, no, eso también vamos a reformarlo para que pues todo esto que ahora se dona de los riñones y del hígado, ¿no? Sea sujeto al mercado. Las células madres, ¿no? Pues también eso será seguramente sujeto al mercado. Entonces, ojo, tenemos que tomar cuidado. Hay que abrirnos los ojos y a los demás también organizarnos y movilizarnos. No tenemos otro recurso. Muchas gracias y discúlpenme, me tengo que ir. Muy amables. Hasta luego. Que tengas buen viaje. Que te vaya muy bien. Bueno, respecto a lo que a mí me toca, trataré de dar respuesta rápida. El movimiento de los maestros será el principio de una forma de unidad mayor y más eficaz. Creo que no porque hoy la lucha está centrada en el interés gremial con objetivos muy inmediatos y creo que después de esta gran batalla que han dado, el propio movimiento magisterial tendrá que recomponerse, replantear y entrará en un proceso distinto. Hoy lo que está adelante es lo gremial, pero creo que a partir de ahí se pueden establecer vías de comunicación. Hoy, a pesar de las apariencias, no hay una identidad de propósitos entre, por ejemplo, Morena y el movimiento magisterial. Cada quien está con cierto recelo, caminando juntos, pero sabiendo que cada quien tiene diferentes opciones. Grupos de autodefensa de Michoacán y Guerrero. Bueno, pues ahí lo que veo es que son formas legítimas de organización y defensa de las comunidades, pero en el entorno mexicano hay que tener muy bien la lupa y el cuidado de qué tanto hay esa infiltración del narcotráfico, de la cual ya habló el propio Jaime Cárdenas, y por otro lado tomar en cuenta las experiencias de otros países, sobre todo Colombia, donde los grupos de autodefensa han servido para perpetuar la violencia instaurada por grupos caciquiles, latifundistas, con poder económico que luego mantienen fuerzas regionales parapolicíacas. El paro nacional, bueno, pues lo mismo que dice Jaime,
El problema es cómo organizarlo, qué tanto los sindicatos hoy están decididos a participar en un proyecto común, pero eso entra en el proceso de construcción de proyectos unitarios que hasta ahora no se han dado, porque de un lado están los partidos con su interés electoral, de otro los movimientos sociales con intereses gremiales o de demandas muy específicas. El rol de Mancera en la consolidación de EPN. Bueno, pues se eligió a alguien con experiencia en asuntos policíacos y sin formación de izquierda. Se le eligió a Miguel Ángel Mancera y lo que tenemos hoy es un proyecto político de policía sin izquierda, sin ninguna vinculación con lo ideológico de izquierda, más que en el área de desarrollo social, que afortunadamente se sostienen los proyectos y los programas en esa área. Miguel Ángel Mancera es el producto más elaborado de los acuerdos de élite que permitieron la cesión de la candidatura presidencial en 2012 a cambio de que se le permitiera al grupo de Ebrard poner a quien quisiera, y ese que quisiera fue Miguel Ángel Mancera. Es decir, es producto de esa misma política de acuerdos cupulares en los cuales no se toma en cuenta un interés popular, sino la coyuntura electoral. Mancera está creando las condiciones para que en las próximas elecciones intermedias, las de 2015 y en las siguientes de jefatura de gobierno, el PRI pueda volver a tome lo que serían para ellos la corona, la cereza de su cóctel restaurador, que sería poder volver a controlar esta entidad que tan difícil, tan crítica les ha sido a ellos. ¿A dónde llegará esta crisis del priismo? ¿Qué pasará al interior de grupos del PRI? Efectivamente, el grupo de Salinas está teniendo ya un jaloneo muy abierto con el del propio Peña Nieto, entre otras cosas por la política económica, que Luis Videgaray ha hecho muchas cosas que a ojos incluso de la ortodoxia del salinismo pareciera que son profundamente equivocadas, y en el salinismo hay la preocupación de que esas políticas económicas mal llevadas por Videgaray y autorizadas por Peña Nieto puedan crear condiciones para que suba de nivel la protesta social y para que haya una persistencia de los movimientos de oposición. Los grupos del PRI están peleando desde ahora pasteles políticos, negocios, participaciones en comisiones porcentuales de lo que se viene, y preparando desde ahora, como siempre es en estos partidos, la visión de la siguiente sucesión presidencial. Replantear forma de participar en elecciones, bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que las elecciones deben de verse como un instrumento, como una forma de participación, pero no como el objetivo absoluto. ¿Qué frente construir? Un frente popular en el cual participen los movimientos sociales, los partidos de izquierda, que haya una discusión real, que haya representantes electos y que las decisiones se tomen en función de esos grupos. Camino de autoritarismo e inhibición de la protesta. Efectivamente, lo que estamos viviendo es un proceso de cancelación y de supresión de muchas libertades y muchos derechos, porque lo que busca este proyecto de restauración del PRI es evitar que se sigan dando formas de protesta que sean verdaderamente, que incidan verdaderamente en contra de este proyecto del PRI. La gran pregunta es si la crisis interna del PRI, los problemas que está creando, van a devenir en la apertura de una oportunidad para luchas populares, o por el contrario, en una mayor mano dura, en un autoritarismo, en una mayor fuerza y presencia de los grupos de poder fáctico y en especial de las fuerzas militares y policíacas, que hoy están teniendo ya un poder más abierto y más amplio en lo político. ¿Qué pasos dar? ¿Marchas? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Bueno, pues creo que las marchas como tales, ese esquema creo yo que se ha agotado, creo que no lleva a nada importante. Ojalá y me equivoque, pero si este domingo lo que se anuncian son formas ligeras de protesta política, llevar ciertos distintivos por la calle, llevar un moño negro,
hacer los cercos tradicionales alrededor de los recintos legislativos, hacer más mítines, más reuniones, creo que eso no